Y bien, estamos ahora con Beatriz Merino, flamante presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, un gremio empresarial que se acaba de crear, escindiéndose, digamos, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Beatriz, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, se han separado estas empresas petroleras, digamos, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. ¿Por qué? Yo no creo que se han separado de la Sociedad de Minería y ¿Así Petróleo. dentro? Así es. Desde lo que han hecho, y eso lo han hecho hace varios meses antes que yo tomara contacto con ellos, o ellos conmigo más bien, es crear un espacio propio, ¿no es cierto? Un espacio como algunas compañías mineras han hecho en Chile, por ejemplo. En Chile varias compañías mineras han hecho eso, donde ellos quieren, digamos, crear un foro que de alguna manera tenga un rol propositivo, ¿no? Que cree sinergias con el Estado, probablemente con la propia sociedad, pero que pretenda, digamos, crear las condiciones que se necesitan para que la actividad de hidrocarburos sea una actividad próspera y que desarrolle, como ha desarrollado en otros países, como por ejemplo en Ecuador o en Colombia, para hablar de países vecinos, ¿no? Sí, porque aquí hay cada vez menos producción petrolera y hay, no sé, todo está paralizado, ¿no? Bueno, el problema, Jaime, es básicamente, efectivamente, y además se han ido algunas empresas petroleras importantes. Se han ido varias, ¿no? Se han ido Conoco, se ha ido Talismán, y no se han ido porque porque no haya petróleo en el Perú. No se han ido porque hayan tenido un trato malo de nadie. Lo que está sucediendo es que, por ejemplo, mientras en Colombia, desde que se descubre el petróleo hasta que se puede producir pasan 3 años, en el Perú pasan 14 años. Entonces, que por la burocracia, los trámites... En general, por el modelo que se ha seguido, por la institucionalidad que existe, etcétera. Entonces, ¿qué modelo? ¿Cuál es el modelo de mercado? No puede ser. No, lo que pasa es que el modelo lo que se me ha pedido es que yo contribuya con mi conocimiento del Estado, con mi conocimiento en general del entorno de actividades de esta naturaleza, a tratar de resolver este problema. Y eso es la razón de mi contribución. Ajá. Es esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he pensado? En primer lugar, tiene que existir una política de hidrocarburos, una política para las empresas petroleras que esté en la agenda pública, ¿no es cierto? Que esté, por ende, en el debate, además de la agenda mediática. Entonces, tenemos que entender que el Perú puede perfectamente volver a ser un país productor y un país petrolero, no como hoy día que está importando entre 3.600 y 4.000 millones de dólares de petróleo, ¿no? No. Entonces, hoy día, mientras que, por ejemplo, en enero, Colombia ha producido 1 millón de barriles, el Perú está produciendo 69.000. Es ridículo, pues. Es una cosa casi inaceptable. Mientras, por ejemplo, entre el 2008 y el 2010 en Colombia se perforaron 285 pozos, en el Perú 18. ¿No? Entonces, lo que quiero decir... ¿Qué pasa? Porque falta en primer lugar una política de hidrocarburos que esté en la agenda pública, como digo. En segundo lugar, se falta rediseñar, modernizar la arquitectura institucional en el propio Ministerio de Energía y Minas para que acompañe el desarrollo de esta actividad. Y en tercer lugar, hace falta que el marco regulatorio sea un marco regulatorio eficiente. O sea, no un marco regulatorio que hace que hoy día lo que debiera tomar 15 días tome un año, ¿no? Las empresas que se han ido... ¿De leyes o de reglamentos? De todo. De las leyes y de los reglamentos. Hay que cambiar leyes. Hay que hacer un marco regulatorio, y yo creo que en eso, pretendo sea mi contribución, ¿no? Crear un marco regulatorio que sea cumplible por las empresas, pero que sea eficiente, ¿no? Donde, por ejemplo, el mercado funcione en sintonía y en armonía con las comunidades y los pueblos indígenas, y por supuesto en la protección del medio ambiente, pero que a la vez avance a la velocidad que hoy día la tecnología le permite avanzar. Yo creo que quizá la normativa que hay en el Perú está hecha para una tecnología que ya ha sido dejada de lado, digamos, por tecnología incluso que ha avanzado mucho más rápido, ¿no? Entonces se trata de 16 empresas petroleras que se han juntado con ese ánimo, ¿no? A mi entender, ninguna de las 16 se ha ido de la sociedad de minería. Veo que no está Pluspetrol. No, bueno, entre las que están, las que están. A mí me llamaron las que están, y yo estoy muy contenta de trabajar con ellas. Las que quieran estar en el futuro son bienvenidas, por supuesto, también. Pero lo importante quizá no es quiénes están o quiénes no están, lo importante es la actividad. O sea, lo importante, ¿por qué he aceptado yo? Porque esto es bueno para el Perú.
porque es bueno para el Perú dejar de importar petróleo, porque ese dinero que hoy día se está gastando en importar petróleo del Ecuador o importar petróleo de algunos países africanos podría estarse perfectamente dedicando a la infraestructura que el país necesita, a los hospitales, a los colegios que el país necesita. Y ahora este tema de esta política, se supone que hay una política orientada a que Petroperú ingrese como socio en buena cuenta en las exploraciones, si es que la empresa encuentra petróleo, entonces Petroperú se convierte en socio automático, digamos, sin haber invertido nada, entonces Claro. lo cual disminuye la rentabilidad, me imagino, de la inversión. Eso es lo que abandonó Colombia, por ejemplo, ¿no es verdad? Ecopetrol es socio en el riesgo y es socio en el beneficio. Cuando yo hablo del modelo colombiano, ese es el modelo colombiano. O sea, el modelo colombiano de invierten. Ecopetrol, claro, o sea, lo que sucede con Ecopetrol, el gran cambio, pasa de ser de un país que producía 400.000 barriles a un país de 1 millón, ¿no es cierto? Eso exactamente se puede hacer en el Perú. Nosotros rápidamente podemos duplicar la ¿Cuál producción. fue el éxito, el truco, el secreto de Colombia para dar ese salto? Bueno, básicamente crear una regulación rápida, ¿no? Tener la decisión política al más alto nivel de decir, ok, nosotros queremos que este país sea un país petrolero. Lo han logrado. Hoy día el petróleo es una actividad importantísima en Colombia y nosotros podemos, también en el Ecuador, nosotros perfectamente podemos hacer que en el Perú lo sea, porque ellos están absolutamente convencidos que en las 18 cuencas que hoy día hay en el Perú, 65% de las cuales están inexploradas. Inexploradas, no, Inexploradas. pero están todas concesionadas. No, porque, bueno, pero porque los inexploradas. ambientalistas se quejan de que toda la Amazonía ya está concesionada, que esto es una cosa atroz, que en fin, esto va a acabar con No, la bueno, vida. pero tenemos que tener mira, como bien sabes, yo presidí alguna vez la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento y yo soy muy consciente de la necesidad de que entreguemos un mundo igual o mejor que aquel que recibimos. Eso es lo ético, eso es lo correcto y eso es lo moral, eso es lo que debemos hacer. Ahora, lo que hay que entender es que la tecnología hoy día permite proteger la biodiversidad a la vez que se explora el petróleo. Y claro, evidentemente estas compañías sufren rápidamente si hay algún derrame, si hay algún accidente, porque todas en un mercado globalizado cotizan sus acciones en la bolsa e inmediatamente esos precios, como tú comprenderás, caen inmediatamente. De tal manera que de lo que se trata es de tener una armonía con la defensa del medio ambiente, tener una actitud positiva y de acercamiento hacia los pueblos indígenas. Yo he manifestado, por ejemplo, que el proceso de consulta previa, en el caso de las empresas petroleras, es bienvenido, ¿no? Ellos tienen y yo tendré siempre, porque fui defensor del pueblo y así lo manifesté entonces y soy consecuente con mi manera de pensar, ¿no? Tendremos en la Sociedad de Hidrocarburos una actitud abierta y positiva hacia lo que son los pueblos indígenas, como debe ser. Había un caso ¿no? piloto, se suponía que iban a llevar a cabo una consulta previa en el río Corrientes. En el río Corrientes, Claro. pero eso no sé si lo han hecho o no lo han hecho. No, todavía no, pero digamos, aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que ninguno de estos elementos se convierta, ¿no es cierto?, por efecto de la burocracia mal entendida, en un proceso que detenga el desarrollo. Mira, esto tiene que avanzar y tiene que desarrollar porque el Perú perfectamente puede y debe ser un país petrolero otra vez. No hay razón alguna para que nosotros estemos gastando este dinero e importar petróleo. Nosotros tenemos que conseguir nuestra autonomía energética y esto es algo bueno para el Perú. Además, mira, esta industria es 100% formal. No, claro. 100% sí, bueno. formal, o sea, aquí no hay informalidad, no hay, digamos, todo está bajo el compromiso de la legalidad. Aquí todas las empresas respetan la ley, todas las empresas aceptan los reglamentos, las leyes. Lo que tiene que hacer el Estado es modernizar la legislación y la institucionalidad. El Ministerio de Energía y Minas tiene en ese sentido que rediseñar esa arquitectura, ¿no? Y eso lo he conversado con el ministro. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Está de acuerdo? Sí, ¿cómo no? O sea, porque la actitud es una actitud de contribución y propositiva. Nadie ha venido a quejarse, nadie ha venido a denunciar. Hemos venido simplemente a tratar de colaborar y contribuir con el Estado para que el Estado acompañe el desarrollo de esta importante actividad. Porque ustedes han dicho que hay 30 lotes petroleros cuya exploración está paralizada.
y hay 2.700 millones de dólares que no se pueden invertir por esa paralización. Claro, ¿Por qué está paralizado? Por lo que te estoy diciendo, o sea, porque digamos, porque en este momento esta maraña, digamos, de regulaciones, ¿no? Es una maraña que tiene, en mi opinión, digamos, en su momento, cuando fue diseñada, probablemente tuvo una buena intención y la arquitectura institucional también, pero en este momento, como todo, ¿no? Hay un momento en que hay que modernizarse, hay que reformarse y hay que avanzar. Este es el momento para esta actividad. Yo lo he aceptado porque creo que esto es bueno para mi país, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay un grupo de comunidades nativas, creo que son los Shuar, en fin, hay una zona, los Shuar, que simplemente, bueno, muy influidos, por supuesto, por estas corrientes internacionales anti-industria extractiva en general, ¿no? Han decretado en buena cuenta que no aceptan ninguna clase de inversión petrolera ni de hidrocarburos en su territorio. ¿Qué piensan de eso? No, bueno, mira, a ver, como todas posturas, las posturas ideológicas radicales, que además en muchas ocasiones están guiadas por intereses subalternos de personas que quieren tener participación política, en mi opinión, ¿no? Gente que trata de influir en poblaciones vulnerables, ¿no? No necesariamente en su mejor interés. Mira, no hay peor esclavitud que la pobreza. No hay peor esclavitud que estar condenado a no tener una buena nutrición, una buena educación, una buena salud para desarrollar. Entonces, a mí nadie me va a convencer, ¿no es cierto? Claro. Que lo mejor, ¿no es cierto?, es mantenerse en el aislamiento, mantenerse, digamos, alejado de lo que es el desarrollo. El desarrollo económico, la política económica, el buen desarrollo económico es finalmente la mejor política social. Ciertamente que son importantes los programas sociales y todos lo sabemos y tienen que ser eficientes y no tener filtraciones, todos lo sabemos. Pero una política económica, un desarrollo económico que permita que estos 3.500 millones de dólares se queden en el Perú, va a ser bueno para el Perú. De tal manera que aquí de lo que se trata es de acercarse con respeto, con diálogo, ¿no? Con buena fe, como dicen las leyes, y conversar y persuadir. Y en las conversaciones que yo he tenido con estas 16 empresas petroleras, he aceptado el cargo porque eso es lo que me han pedido. Correcto. ¿No? Eso es lo que me han pedido. Bueno, ya no a la presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, sino, en fin, a la ciudadana Beatriz Merino. ¿Cuál es su impresión acerca del proceso de revocación en Lima? Bueno, yo creo, Jaime, que más allá, digamos, y con el respeto que me merecen todas las maneras de pensar, porque finalmente es un derecho que está en las leyes y por lo tanto no tiene por qué atacarse, ¿no es cierto?, a las personas que hacen uso de este derecho. Y además es un proceso al que han sido sometidas muchas autoridades alrededor en el Perú. Lo cierto es que hoy día ha tocado a esta ciudad capital, que es una ciudad enorme, que tiene una población mayor que muchos países en el mundo, ¿no? Y claro, lo que yo pienso es que cualquiera que sea el resultado después del día de la elección, esto es algo que hay que revisar, ¿no? Porque ciertamente este proceso es un proceso que debilita la democracia, ¿no? En un país que está construyendo su democracia, en mi opinión, lentamente pero con eficiencia, ¿no? Y que necesita de esa democracia y de esa institucionalidad para acompañar precisamente este desarrollo económico del que estamos hablando, ¿no? Yo creo que pretender que una autoridad, como en este caso el caso de la alcaldesa de Lima, se retire o sea revocada a la mitad de su mandato, no es algo positivo y bueno para el Perú, no es algo positivo y bueno para la democracia y en este caso para la ciudad de Lima, ¿no? Yo creo que, digamos, es algo que más allá de mi respeto a quienes juzgan bueno o malo la gestión de Susana Villarán, no quiero, yo tengo mi propia opinión evidentemente, pero creo que en sí mismo el revocar a la alcaldesa en este caso es algo que no es positivo, es algo que no es bueno para la ciudad de Lima, pero sobre todo no es bueno para la democracia en el Perú, que es indispensable construir. Es un muy mala señal, en mi opinión, para Lima en este momento. Bien, Beatriz Merino, muchas gracias por su participación en La Hora N. Fue la presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Vamos a una pausa, regresamos con Lourdes Flores. Antes haremos un comentario. Regresamos.